Amados, buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de una porción de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 1 al 18. El tema que vamos a tratar aquí creo que podemos entenderlo en el contexto de las relaciones de personas en una congregación entre unos y otros, y en el contexto de la autoridad o las autoridades en la iglesia, en una congregación. Oremos para recibir esto con humildad, con corazón abierto al Espíritu Santo y una disposición a considerar para hacer lo que nos indica Dios por medio del apóstol Pablo. Oremos. Si pudieran cerrar sus ojos, por favor. Y nos ponemos delante de ti, Señor, con humildad, escuchando con atención lo que el Espíritu Santo nos habla a través de estas líneas de la palabra de Dios. Damos gracias al Espíritu Santo por su amor, por su bondad, por su revelación. Y pedimos en el nombre de Jesús que nos dé entendimiento para cumplir lo que pide la palabra de Dios, de corazón. Y hacemos todo esto por la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Leamos Romanos capítulo 14. Bueno, hace unas semanas el ruido era de grillos. Todavía no empiezan los grillos, pero como vivo en el campo, van a escuchar a lo lejos el ladrido de algunos perros de los vecinos. Esa es la realidad. Dice así la palabra: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, solo come legumbres. El que come de todo no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres?
que juzgas al criado ajeno? ¿Para su propio Señor está en pie o cae? Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro, lo hace para el Señor. Y el que no distingue el día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No deis pues lugar a que se hable mal de vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Importante este pasaje en el contexto de la relación de los hermanos y hermanas en una congregación y que están todos bajo la autoridad o las autoridades puestas por Dios para esa congregación. Básicamente el equipo pastoral. Permiso. Aquí el apóstol Pablo menciona algunos problemas que surgían entre
los diversos creyentes de comunidades cristianas, también aquí en Roma. Y en ellas hay que considerar que estaban compuestas por gente provenientes de diversas culturas y costumbres que se habían radicado en Roma, quizás la urbe más cosmopolita de esa época, y que habiendo sido alcanzados con el Evangelio de Cristo, aún conservaban costumbres culturales propias, que iban desde el consumo de alimentos peculiares hasta la observancia de ciertos días de especial valor religioso, siendo algunos de ellos judíos y otros gentiles, de muy distintos rincones del Imperio Romano. Y esto es algo bastante común, se da en las congregaciones con bastante frecuencia, que están compuestas por gente que provienen de diversas costumbres, culturas, hábitos, y que al ser parte de una congregación, de pronto esos hábitos, esas costumbres o creencias entran en conflicto con las de otras personas. ¿Cómo lo enfrentamos esto? Nos enseña aquí el apóstol Pablo. Y las autoridades en una iglesia están atentas a este tipo de relaciones, especialmente para proteger a los nuevos conversos, a los bebés en la fe, gente recién convertida, que traen todo un bagaje cultural ajeno a los valores del cristianismo, y que sabemos que ese bagaje va cambiando con el tiempo por la acción de santificación del Espíritu Santo en la respuesta de la persona al Espíritu. Pero ese proceso a veces es interrumpido o es objetado por la intervención de hermanos o hermanas en la fe que, actuando sin sabiduría y prudencia, asumen un rol que le pertenece al Espíritu Santo e intervienen a veces con juicios y consejos que causan confusión y condenación en estos nuevos creyentes, y que incluso, y esto lo ven los pastores, puede significar un abandono de estos, de la congregación, y en casos hasta apartarse del camino de salvación, perdiendo la fe. Así, cuando el apóstol escribe, recibid al débil en la fe, es recibid, no dice resistid. Es un acogerlos
con una actitud incluyente de aceptación con el amor agape de Cristo, evitando consejos que en realidad pueden mostrar que obedecen a un espíritu vano de control, un espíritu que muchas veces actúa con condenación y juicios ajenos al accionar del Espíritu Santo. Por eso el apóstol dice: recibid. Y hay que recibir a los nuevos en Cristo, tal como ellos vienen, sin tratar de cambiarlos por acción humana, sino con una actitud incluyente, con sabiduría, prudencia, alentando al nuevo creyente que se está incorporando al camino del Señor. Orar por ellos y esperar en la acción del Espíritu Santo en sus vidas. Y Pablo nos pide recibirlos, pero no para contender sobre opiniones. O sea, claramente con los nuevos. Evitar discusiones que van a llevar al débil, al nuevo en la fe, a confusión o a condenación, a frustración y desaliento. Este es un tema importante para los pastores, para todos los que están en el equipo pastoral. Así el apóstol Pablo nos pide evitar emitir juicios sobre cosas que no son temas básicos de la fe. Y considerando un aspecto bastante importante en los creyentes maduros, o creyentes que, aunque ya llevan sus años en la congregación, puede que no actúen con madurez, sino que hagan observaciones a veces insensatas, o incluso con personas nuevas u otras personas en la congregación, haciendo observaciones duras y asumiendo un rol de juez. Que no les corresponde, olvidando lo que dice la palabra, que uno no debe tener más alto concepto de sí mismo de lo que uno es, de lo que el Señor nos ha dado como nivel de fe. Uno no puede dejar de olvidar que Jesucristo pone sus autoridades en su iglesia para que reciban al débil en la fe y lo acojan con ternura, cuidando de ellos como corderitos recién nacidos, con mucho amor, con sabiduría y prudencia, siguiendo la guía del Espíritu Santo con atención,
Así, en el contexto de recibir a los nuevos en la fe, el apóstol enfrenta al insensato, aquel que asume un rol que no le corresponde, y le dice, en el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y claro, estos nuevos corderos le pertenecen al Señor. Él es su amo. Y es Él quien los lleva en el camino de santificación. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. O sea, el Señor está en control de sus vidas, de su caminar. Y el Señor obviamente es capaz de levantarlos y afirmarlos. Y con una frase que nos recuerda el último versículo tan poderoso de la epístola del apóstol Judas, que dice, a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Es importante cuidar de los nuevos y no asumir ese rol de juez. Claramente las Escrituras nos dicen, cuidado. Son todas ovejas, son siervos del Señor. Él es su amo, no nosotros. Enseguida el apóstol expone algunos temas que pueden suscitar conflicto con los nuevos creyentes y que se están incorporando a la vida de la iglesia. Comer carne, no comer carne, ese tipo de cosas. Hay que recordar que unos y otros del Señor somos. En esta relación de los miembros antiguos de la congregación con los nuevos en la fe, 3 veces nos insta el apóstol a no juzgar a estos hermanos. Y resalta que esto obedece a menospreciar al hermano. Y une esto al hecho que trata extensamente en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En realidad, esto que escribe el apóstol Pablo es bastante decisivo en la vida de una congregación.
Porque muchas veces los pastores conocen y les toca actuar para rescatar a estos nuevos en la fe que han sido espantados por algún insensato y que los han llevado incluso a abandonar la iglesia. Lo cual a veces no es nada fácil poder deshacer el daño hecho a estos débiles en la fe. Recordemos las palabras de Jesús. Antes de emitir juicios, dar opiniones, especialmente para los nuevos, los débiles en la fe, recordemos las palabras de Jesús. El que recoge está con Él. Y el que desparrama en realidad está contra Cristo. Entonces, mucho cuidado con el trato a los nuevos, a los débiles en la fe. Y por último, también podemos recordar las palabras del apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, que muestra cómo hemos de tratar temas de conflicto entre hermanos o hermanas en una congregación, entendiendo que está más bien dirigido a personas que ya llevan un tiempo caminando con el Señor, y que nos dice así: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo es el amor perfecto de Dios, el amor agape que cubre multitud de faltas. Entonces, en nuestro trato con los hermanos y hermanas en una congregación, estemos atentos a que nuestras palabras sean de aliento, de edificación, con una actitud incluyente, que es muy importante. Es importante nosotros, los que llevamos tiempo con el Señor, actuar con un corazón incluyente como el de Jesucristo. Sea quien sea, especialmente los nuevos en la fe, que reciban esperanza, que reciban fe, que reciban aliento de parte de sus hermanos que llevan más tiempo en el Señor. Recibidlos, nunca resistid.
Y esto de este tema que también habla aquí en Gálatas, fíjense, destaca que si uno observa algo, alguna falta, que el espíritu con que nos acerquemos a esa persona sea para restaurarlo, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y a mí en los años pastorales, que ya son 38 años, impresionante, se me ha pasado tan rápido, pero en estos años, cortos años, me ha tocado ver personas que han condenado a alguien por alguna falla, algún pecado manifiesto, y de pronto, después de haberse convertido en jueces de esas personas, de pronto ellos son tentados en la misma área que estaban juzgando. Y eso porque uno sabe, el diablo es tan astuto que escucha lo que uno ha dicho y lo tienta precisamente en esa área. Entonces, importante el espíritu de mansedumbre, porque con ese espíritu uno obviamente que va a pensar, ¿quién soy yo para juzgar a alguien? Menos a un hermano, una hermana, a alguien débil, a alguien nuevo en la fe. ¿Quién soy yo? Si esa persona pertenece a Jesucristo, Jesucristo es su amo, es su Señor. Y nosotros solamente somos siervos, doulos, siervos por amor de Jesucristo. Entonces el siervo sirve a estos nuevos en la fe, con ternura, como lo haría el Señor. Y cuando vea que cometen fallas, orar por ellos y cubrir con el amor de Dios, confiando que el Espíritu Santo va a enfrentarlo y va a santificarlo, a no ser, en el caso de las autoridades puestas por Dios, con mucha experiencia, a no ser que el Señor ponga en conocimiento de una autoridad alguna actitud, algún pecado, alguna falla que está afectando también a otros en la congregación en forma negativa. Y entonces ahí las autoridades pastorales entrarán conforme a lo que dice Gálatas 6, con espíritu de mansedumbre para restaurar a la persona. La exhortación pastoral en mi humilde opinión, por la experiencia de los años, debe ser dada así, tal cual como dice la palabra. Somos siervos
siervos. Entonces, es bueno cuidar a estos corderitos. Que el Señor los bendiga y los guarde en estos días de tanta incertidumbre para algunos en el mundo, desesperanza. Que puedan escuchar de parte nuestra el mensaje precioso de que con Jesucristo hay salvación, hay propósito eterno y siempre hay victoria. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. A no ser que venga por su iglesia. Y ahí entonces nos encontramos en el aire con el Señor. Amén.